Josué capítulo 11, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Cuando oyó esto, Javín, rey de Azor, envió mensaje a Joab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aksaf, y a los reyes que estaban en la región del norte en las montañas, y en el Arabá, al sur de Cineret, en los llanos, y en las regiones de Dor al occidente, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas, y al heveo al pie de Hernón, en tierra de Mizpa. Estos salieron, y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón. Y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón, la grande, y hasta Misrefoftaín, y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado, desjarretó sus caballos y sus carros, quemó a fuego, y volviendo Josué, tomó en el mismo tiempo a Hazor y mató a espada a su rey, pues Hazor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo sin quedar nada que respirase, y a Hazor pusieron fuego. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada, y los destruyó como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas no las quemó Israel, únicamente a Hazor quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos sin dejar a alguno con vida. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negueb, toda la tierra de Gosén, los llanos del Arabá, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Halak, que sube hacia Seir, hasta Baal-Gad, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón. Tomó asimismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra, porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos, de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó de la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Tomó pues Josué toda la tierra,
conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Leímos hasta el versículo 23, es decir, todo el capítulo 11. Es cortito, este capítulo cortito comparado con los otros dos que hemos leído anteriormente. Anteriormente leímos sobre los Gabaonitas. Se han nombrado, no sé si se han dado cuenta, pero en estos 3 capítulos, el 9, donde se empieza a hablar de Gabaón, el 10 y el 11 se nombra a Gabaón. ¿Qué tiene Gabaón especial que hace diferencia? Incluso aquí cuando se dice que con todos, excepto, solo hay una pequeña excepción. ¿Quiénes? Los Gabaonitas. Los Gabaonitas, como ya sabemos, viendo 2 videos atrás, hicieron alianza con el pueblo de Israel. Ellos se fingieron ser de tierras muy lejanas, pero ellos eran vecinos. Eso lo leímos en el capítulo 9. Pero en el capítulo de ayer veíamos que ellos eran grandes, que ellos eran fuertes y que eran muchos. Ellos tenían cómo hacer guerra, tenían las características físicas para hacer guerra. Pero ¿qué hubo en ellos que no hicieron guerra con Israel? Aún faltaba lo que acabamos de leer en el capítulo 11 y lo que leímos ayer en el capítulo 10, aún faltaba que Israel destruyera a todos alrededor. Todo lo que tenía vida, todo, absolutamente todo, fue destruido. Sí, algunas personas se sorprenden por eso de que todo en lo que había vida, ¿sí?, fuera destruido. Esto es sombra ¿de qué? Del juicio de Dios. Y aquí viene Matusalén. Dios lanzó a este mundo. Eso significa Matusalén, el juicio de Dios. En la época de Noé, Dios dijo que había decidido el fin de todo lo que tenía vida, de todo lo que respiraba y que tenía vida. Pero acá lo que estamos viendo, Dios que le está diciendo a Josué. Dios le había dicho a Moisés, y lo leímos acá en el capítulo 11. Dios le había dicho a Moisés, Moisés le dijo a Josué, y Josué hizo todo sin que faltase una palabra. Cuando estamos viendo el corazón de Josué, entendemos por qué en él y en Caleb había un espíritu diferente cuando fueron enviados los 12 espías. Nos acordamos que Moisés envió 12 espías a reconocer la tierra de Canaán. Esos 12 espías dieron un informe, aparentemente dieron un informe conforme a lo que Moisés preguntó. Porque Moisés preguntó, vayan allá y miren cómo son sus ciudades, si son abiertas, si son fortificadas. Miren cómo son, si son grandes, si son un pueblo numeroso, así, ¿cierto? y cuando ellos llegaron, Josué y Caleb, curiosamente, hicieron conforme al corazón de Dios, pero parecían desobedientes a Moisés. ¿Quiénes fueron fieles al corazón de Dios? Josué y Caleb. Pero ellos no dieron el informe de si son grandes o no. Sí, bueno, ellos sí dijeron, no lo negaron. Sí, son grandes, pero más podemos nosotros que ellos. Así, porque ellos tenían su fe en Dios. Pero los espías dieron lo que Moisés preguntó, lo dijeron textualmente, como cuando entramos a explicar el Evangelio, ¿qué resistencia sale de manera automática de las personas que no tienen oídos para oír? La resistencia que sale en modo automático es conforme a la misma palabra. Es decir, haciendo literalización, cogiendo un texto sacado de contexto no necesariamente es conforme al capítulo. A veces sí, a veces en un mismo capítulo se explica todo. Pero a veces sacar de contexto en relación al resto de la Biblia. Porque ¿cuál es el contexto que se debe tener para una correcta interpretación? Toda la Biblia, toda. Incluso, no sé si han escuchado personas decir, pero es que eso es del Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento, eso es otra cosa. El Antiguo Testamento, a diferencia
del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento ya caducó. Así algunas personas se expresan. Así no es. ¿Sí? Cuando leemos lo que dice nuestro Señor Jesucristo del Antiguo Testamento, nada que ver con eso que hemos oído decir a muchas religiones, doctrinas y teólogos. Hay teólogos que ya incluso murieron, que fueron muy famosos en sus épocas y que actualmente se estudian sus libros para enseñar teología. Se enseña conforme a la enseñanza de grandes teólogos que existieron o que incluso en esta época todavía están vivos. ¿Pero qué enseñaban esos teólogos? Enseñaban versículos sacados de contexto. Tienen lógica, pero niegan el resto de la Biblia. Eso es más o menos lo mismo que sucedió en esta escena de los Gabaonitas. Los Gabaonitas eran conforme al corazón de Dios. Suena raro, porque los Gabaonitas se fingieron engañadores. Igual que Rebeca. Rebeca, que le dijo a su hijo. Rebeca disfrazó a su hijo como si fuera Esaú. Disfrazó a Jacob. Rebeca escuchó cuando Isaac iba a bendecir a Esaú. ¿Y qué le dijo a Esaú? ¿Qué le dijo Isaac? Ve y caza, hijo mío, y tráeme 2 cabritos. Y hazme así un guisado como a mí me gusta para que te bendiga. ¿Sí? Entonces salió Esaú a cazar. Él estaba acostumbrado a cazar y a qué salió, pues él estaba obedeciendo, ¿no? Textualmente lo que su padre le decía. Igual a los 10 espías. Moisés les preguntó, díganme si esas ciudades son grandes o si son pequeñas. Ellos fueron y le dijeron, sí, esas ciudades son así, son así, son así. Ellos parece que estuvieran haciendo bien la tarea, ¿no? Se ven como personas correctas, como personas muy buenas. Pero, ¿quién recibió la bendición? Aparentemente, el que engañó. Aparentemente, ¿no? ¿Por qué digo aparentemente? Porque eso era lo que Dios estaba esperando. El corazón de Jacob, para Dios, ¿cuál corazón era abominable y cuál corazón era admirable? Dios estaba esperando el corazón de Jacob, ¿sí? El corazón de Esaú, abominable. La Biblia dice, Dios desde el vientre, ¿a quién aborreció? A Esaú. Pero Esaú, ¿a quién representa? A las personas que cómo se ven delante de los hombres, delante de los ojos humanos se ven correctas. Esa persona tiene sus bienes acá en esta vida. Así le dijo nuestro Señor Jesucristo cuando habló de la parábola del mendigo Lázaro y el rico. El rico estando en el infierno, él todavía estaba muy lleno de razón. Cuando las parejas se separan, ¿por qué se separan? Porque una pareja de esposos, cuando se casaron con palabras como que se iban a amar siempre y que solamente la muerte los iba a separar. Hicieron un pacto, diciendo que solo la muerte los iba a separar. Y pasado 1, 2, 3, 4, 5 años se separaron. Y cuando se separan odiándose. Y los familiares de ella, ¿cómo lo van a ver a él? Uy, terrible. Porque ella, ¿qué va a hablar de él? ¿Va a hablar lo buen esposo que fue y lo mala que fue ella o no? Ella normalmente, ¿qué va a hablar? Que ella fue buena y pues su esposo lo peor, la peor porquería que ha existido. Ahora, cuando vamos a la casa de él, los familiares de él, ¿cómo la ven a ella? Él les habrá dicho, yo fui muy mal esposo, yo no la comprendí, yo la insultaba, yo la gritaba. ¿El esposo va a hablar así? No, el esposo va a mostrar, ella es una loca, ella no se le podía ni hablar. Así. Entonces los familiares de él, ¿cómo ven ese matrimonio que se disolvió? Era imposible que siguieran juntos porque él está bien, así como él habló a sus familiares, él está bien y ella totalmente demente, loca, desquiciada, así. Ahora, cuando vamos a los familiares de ella, lo mismo. ¿Sí? Los familiares de ella la ven, pobrecita, la víctima, cómo sufrió con ese hombre tan desalmado. Entonces los de esta casa ven a la otra pareja, la ven como la defectuosa, la que estaba mal. Y los de esta casa, ¿cómo ven a él? Igual. ¿Sí? Porque el ser humano inconscientemente arma un mundo, se arma su propio mundo. ¿Ese mundo es verdadero? No, ese mundo es su propio mundo.
Ustedes han oído de pronto la expresión de tapar el sol con una mano, ¿cierto? Sí. Bueno, todos hemos oído esa expresión. ¿Quién no puede tapar el sol con una mano? ¿O quién puede tapar el sol con una mano? Es fácil, ¿no? Y la explicación es así. ¿Cómo se tapa el sol? Así, así. Así ya tapó el sol con una mano. Esa es como... Sé que suena algo ridículo, tonto, pero esa es la condición del ser humano. El ser humano cree por naturaleza a sus razonamientos, a su propio juicio, a su propia justicia. ¿Puede creer a la palabra de Dios? No. Porque es igual, si ni siquiera en una relación de pareja puede darse cuenta él de la verdad o ella de la verdad. ¿Ella qué ve? Ella bien, los demás mal. ¿Cómo ve él? Él ve que él está bien y los demás están mal. Su pareja es la que está mal. Ella ve, no, el que está mal es él. Entonces, los dos tienen su razón, por eso es que se separaron. ¿Sí? Dos personas que tienen mucha razón se separan. Hay un dicho muy popular, ¿no? Dicen, para pelear se necesitan dos. ¿Sí? Para pelear se necesitan dos. El apóstol Pablo, varón conforme al corazón de Dios, así como el rey David, ¿qué dijo el apóstol Pablo? ¿Por qué no sufrís el agravio? Así dice, ¿no? ¿Por qué no sufrís el agravio? ¿Por qué no más bien soportáis el ser defraudados? Pero el ser humano, automáticamente cuando alguien, uno de los dos de la pareja, tiene la razón, el otro levanta argumentos contrarios. Argumentar es muy fácil, argumentar es muy, muy fácil. Por eso las parejas fácilmente se separan. En alguna ocasión llegó una pareja delante del pastor, pero no llegaron al tiempo, sino llegó ella a darle al pastor, estoy hablando del pastor principal, el que ya tiene todo el cabello blanco así. Llegó él a argumentar por qué por qué no podían vivir juntos. Decían, la expresión es que no somos compatibles. No, definitivamente no somos compatibles, no podemos, ya es que no hay forma de que podamos seguir viviendo juntos, no hay compatibilidad. Y le dio todos sus argumentos al pastor y le explicó. Resulta que tiempo después ella llegó, ese mismo día, pero más tarde, habló con el pastor y le explicó por qué no podían vivir. En algo sí estaban de acuerdo, los dos pensaban, es que no somos compatibles, los dos pensaban así, estaban totalmente opuestos. Ella veía a él mal y él veía a ella mal. ¿Sí? El pastor escuchó la argumentación de los dos, algo así como el abogado que acusa y el que defiende. Cada uno tenía su parte que se defendía a sí mismo y acusaba a la pareja, cada uno de los dos. El pastor a los dos les habló algo muy parecido. Esto que les voy a decir es el secreto para que una pareja no se separe. Cuando acuden delante de nosotros, inevitablemente tenemos que nombrar esto que sucedió. Eso está documentado en un libro. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que se le dijo? ¿Cuál fue la solución que se le dio a esta pareja? Tú conoces los electrodomésticos que tanto usamos y que tan útiles nos son a nosotros. Sí. ¿Cuál electrodoméstico es muy útil para ti? ¿O usas mucho? El televisor. Bueno, el televisor cuando tiene mucho volumen, tú lo desconectas y lo sacas por la ventana y lo tiras porque ya no sirve. Así, porque tenía mucho volumen. ¿Eso haces para solucionar el problema de que tiene mucho volumen? ¿Lo tiras por una ventana? No, el televisor tiene control remoto. Como tiene control remoto, con el control remoto le bajo el volumen. Ya suena pasito. Ahora, si tiene mucho brillo, entonces, ¿cómo soluciono ese problema? ¿Desconecto y lo boto por la ventana? No. ¿Quién hace eso? Uno con el control remoto también va a configuración y le baja el brillo. ¿Sí? Entonces, lo mismo pasa con qué otro electrodoméstico. Pongamos el aire acondicionado. Hay países donde no se usa aire acondicionado. Por ejemplo, en el país que yo me encuentro, estamos casi en la línea ecuatorial, casi. El país en el que me encuentro tiene parte del país está por debajo de la línea del Ecuador y parte del país está por encima. La mayoría del país está por encima de la línea del Ecuador, pero una parte de este país está por debajo de la línea del Ecuador. Quiere decir que estamos en una zona donde no experimentamos
las estaciones. Casi todo el año es la misma temperatura. De pronto hay algunas variaciones, pero son pequeñas. Aquí no se necesita con aire acondicionado, pero en muchos países como Argentina sí saben y tienen una relación con el aire acondicionado, ya sea para calefacción en algunos casos y ya sea para enfriar en otros casos. Lo mismo en países muy del norte, muy del sur, Chile, Argentina. Hace poco me contaron que en Chile estaba haciendo mucho frío, sí, mucho frío, porque está muy abajo. Entonces hay épocas como acercándose a la mitad del año que los países del sur van a experimentar mucho frío. ¿Y qué pasa con los países del norte? Están sofocados, están en verano. Sí. Pero cuando pasa otros 6 meses, los países del norte tienen mucho frío. Cuando llega fin de año, diciembre, enero, lo que es Canadá, Estados Unidos, Alaska, todo lo que queda al norte tiene mucho frío. Lo que está bien al norte es como lo que está bien al sur, en sentidos opuestos. Cuando allá está haciendo mucho frío, arriba, entonces abajo, Argentina, Chile, está haciendo mucho calor y viceversa. En esta época que nos estamos acercando a mitad del año, empieza a hacer frío y no está el frío más intenso, pero quienes fueron a Chile hace poco dijeron, uy, no, está haciendo mucho frío. Espérense nada más a mitad de año para que sepan lo que es frío. Sí. Igual, los que están en el norte en ese momento tiene calor, pero no están en el calor más intenso. Espera a mitad de año y el calor va a ser muy fuerte. Aquí en esta zona donde estamos no tenemos así de aire acondicionado, no conocemos eso, no experimentamos. Pero igual, la gran mayoría del mundo, los que no están en esta franja del planeta Tierra, usan aire acondicionado. El aire acondicionado tiene, si está haciendo mucho frío, mucho frío, ¿qué hace la persona? Con el control remoto activa el calentador, viceversa. Si está haciendo mucho calor, como en este momento está haciendo en los países del norte, está haciendo mucho calor, la persona entonces, si siente, de pronto prendió el aire acondicionado, pero si el aire acondicionado está enfriando mucho, entonces desconecta el aire acondicionado y lo bota por la ventana. No, con el control remoto regula la temperatura para que sí sea frío, pero tampoco. Lo mismo pasa con el ser humano. El ser humano, ¿qué es más sofisticado? Entre todos los electrodomésticos y aparatos que existen, ¿no es más sofisticado acaso el ser humano? Mejor que una cámara es el ojo humano. No hay ninguna cámara que haya llegado a la calidad de imagen que puede percibir el ojo. Bueno, y aún las personas que tienen problemas visuales con lentes o con otros aparatos pueden lograr tener una visión perfecta, pero no tanto por el lente, sino por el mismo aparato, el ojo. En cuanto a la regulación de temperatura, no hay mejor regulador de temperatura que el mismo organismo. El organismo se adapta. Este cuerpo es mucho mejor que un aire acondicionado, que un televisor. Pero este cuerpo, que es mucho mejor que un aire acondicionado, que un televisor, ¿no tendrá su control remoto? Sí, también. Así como el televisor y el aire acondicionado tienen un control remoto, este cuerpo tiene un corazón. En la Biblia, algo que podemos ver, una palabra que se ve mucho en la Biblia es el corazón. Por ejemplo, la frase más famosa, David, varón conforme a mi corazón. ¿Qué es eso de ser conforme al corazón de Dios? Y bueno, y cuando alguien no es conforme al corazón de Dios, entonces, ¿cómo es? Bueno, primero que todo, ¿a qué se refiere con el corazón? Tener el corazón de Dios, tener el mismo espíritu de Dios, ser a imagen de Dios. Cuando el hombre vuelve a tener el mismo espíritu de Dios, en ese momento vuelve esa imagen que perdió en Adán. Cuando leemos Romanos 3:23 o Romanos capítulo 5 versículo 12, vemos esa imagen que el hombre, a la que el hombre fue hecho, esa imagen se perdió en Génesis capítulo 3. Pero esa imagen, ¿cuándo se recupera? Cuando leemos Romanos capítulo 5 versículo 19, en Jesucristo esa imagen se recupera. Ser conforme al corazón de Dios es tener la misma imagen, ser igual a Dios.
Eso es ser varón conforme al corazón de Dios. Y eso no se logra por positivismo. No es por poner caras y por apretar los puños, las manos, la cara o una música que lo haga sentir a uno de una manera especial. No, de esa manera no. No tiene que ver con movimientos de emociones. No. Ser conforme al corazón de Dios es conforme a la palabra. Hoy leímos un versículo que nos llamó mucho la atención. Dice que Josué hizo como Moisés le había dicho. Moisés, Dios le había dicho que hiciera así. Por consiguiente, Josué hizo tal como Dios había dicho. Sin que faltara una sola palabra de lo que Dios ordenó, así hizo Josué. Es admirable. Para encontrar ese versículo que leímos hoy en Josué capítulo 11, Josué hizo conforme al corazón de Dios. Josué, varón conforme al corazón de Dios. Aunque no aparece esa frase, solamente aparece esa frase para David. David, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hoy leímos eso mismo, ¿de quién? De Josué. Josué también hizo exactamente. ¿Por qué las parejas entonces se separan? Este símbolo de separación generalmente lo usamos mucho para hablar de cuando el hombre se separó de Dios. La unión es así. En la relación de pareja es lo mismo. Bueno, la hemos simbolizado el día de hoy mucho así, con 2 deditos, ¿sí? Pero es lo mismo, estar unidos, estar separados. Cuando una pareja puede estar unida, si la pareja se unió únicamente por emociones, las emociones del ser humano son variables. Las emociones del ser humano son como el clima. A veces puede haber tormenta, a veces puede hacer un sol hermoso, a veces puede ser un día nublado, ni soleado, y tampoco con lluvia. Así, las emociones del ser humano tienen fluctuaciones. Entonces, las fluctuaciones no son tan variables como el clima, pero las emociones del ser humano pueden variar a lo largo de un año. Por eso una pareja recién casada, cuando vemos cómo quedó el video del matrimonio. El video del matrimonio, ellos se veían que se odiaban con todo el alma, con todo el corazón. No se veían. En el video del matrimonio vemos cómo se amaban, esa mirada que tenían. Y cuando se dieron ese beso en el matrimonio, que se besaron, se ve tan hermoso. Las personas, los padres de las dos parejas lloran de la felicidad de ver a sus hijos tan felices. Se ven en el video, y quedó el video, ¿no? Quedó el video del matrimonio. Pero cuando pasa 5 años, 1 año, algunas parejas, un solo año es suficiente para que ya no se soporten. Porque esa relación en que estaban parada en emociones. Cuando están parados en emociones, de que se va a acabar, se va a acabar. Y rápido, rápido, se va a acabar rápido. Pero ese control remoto que es el corazón, si la persona no está unida por emociones, sino está unida por el corazón, no importa las emociones. Eso va por encima del límite de las emociones. En la iglesia, este dato que les voy a dar los va a sorprender. En la iglesia hasta hace unos 6, 7 años, el índice de divorcios, hace 10 años, el índice de divorcios a nivel mundial, en todas las religiones, era de más del 90%. 9 de cada 10 parejas inevitablemente se iban a separar. Hablando de religiones que se hacen llamar cristianas, el índice de divorcios era de más del 90%. Se casaron, pero tal vez en 1, 2, 3, 4, 5 años de que se van a separar. Ese era el índice de divorcios. Pero en la iglesia de Jesucristo, la iglesia verdadera, ¿cuál era el índice de divorcio? 0%. Hace 10 años ese era el índice de divorcio, 0%. Nadie se separaba en la iglesia. ¿Sí? Las relaciones, ¿cómo era la unión? Por emociones. Si fuera por emociones se separa. No era por emociones. Pero, tristemente, supe del primer divorcio como en el 2014 más o menos, supe que hubo un divorcio en la iglesia. Después en el 2015 supe que hubo otro divorcio, luego supe que era otro. El índice de divorcio, que era del 0%, ya no fue del 0%, fue del 0.0001. Ya en ese momento el índice de divorcio es como el 0.1%. Sigue siendo súper bajito, pero es preocupante, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿El cuerpo de Cristo cómo es?
justo, santo, perfecto. Cuando el índice de divorcio empezó a aumentar, empezó una preocupación. ¿Por qué está pasando eso en la iglesia? Y hablando con personas que son salvas. Esta pareja que les cuento estuvo en esa época. ¿Ellos se divorciaron? No. Cuando hablaron con el pastor les dijo así, a cada uno. Cuando habló con uno, cuando habló con el otro. Les dijo el ejemplo que les puse. ¿Acaso el ser humano no es más sofisticado que un control remoto? Ah, sí. Entonces, tu esposo, diciéndole a la esposa, tu esposo tiene un control remoto. Hay un control remoto del corazón de tu esposo. Lo que pasa es que tú no sabes cómo controlar ese control remoto. Por no saber manejar ese control remoto, tú hablas así de horrible de tu esposo. Hablar del esposo, de la esposa, con palabras negativas, hirientes, ofensivas, es igual a hablar de uno mismo. En el caso de los justos, es igual, es el equivalente. Cuando uno mira a la luz de la palabra, ¿qué dijo Dios? Los dos son una sola carne. En el mundo eso no tiene, en el mundo no importa. ¿Por qué hay tanto divorcio en el mundo? Porque ellos no tienen en cuenta la palabra. Sí dicen que aman a Dios, pero es mentira. Sí, el amor de Dios no es otra cosa más de lo que su imaginación les dice de Dios. Pero cuando uno les empieza a nombrar cosas de la Biblia, no las creen. Por ejemplo, lo más importante de la Biblia, el Evangelio. Cómo el hombre se puede volver a unir con Dios. Uno le puede nombrar a personas que dicen que aman a Dios con todo el corazón. Y apenas le nombra uno el Evangelio, le dice el Evangelio es esto, 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 esto. Hoy no estoy detallando cuál es el Evangelio, pero en varios videos hemos detallado exactamente qué es el Evangelio. Pero cuando le nombramos a las personas qué es el Evangelio, el común, la gran mayoría de las personas no lo aceptan. Y estoy hablando personas que asisten a iglesias cristianas. Personas que cómo se conocen delante de la sociedad como cristianos. Pero ¿qué cosa rechazan? El Evangelio. Es más, cuando les preguntamos que si conocen el Evangelio, primero que todo no lo conocen. Y cuando se los nombramos, por primera vez lo están escuchando y no lo aceptan. El común, la gran mayoría. Entre los que están acá, ya sabemos, hay 100 personas que son salvos. Uy, hoy no veo tantas personas como ayer. Ayer hubo más de como 230 y algo llegaron a ver. Hoy solo veo 116. En ese momento hay como 16 personas aproximadamente que vienen siendo como primera vez, que pueden estar escuchando. Pero en ese momento aquí deben haber unos 100 que ya son salvos. Pero para que esos 100 salvos hayan recibido la salvación, millones de personas tuvieron que escuchar el Evangelio. Entre esos millones de personas, ¿cuántos quedaron? 100. ¿Sí? Ahora, no me es escándalo pensar que de 20 no sea raro que nadie quedase. Espero, sí queden, que puedan quedar. Por algo llegaron a este canal. Por algo llegaron a este perfil. Dios les habrá dado oídos para oír. Si aún no les ha dado oídos para oír, precisamente vamos a orar para que la salvación, que los que ya han recibido, la reciban todos los que se encuentran en este momento conectados. Vamos a orar. Padre, gracias por las personas que nos acompañaron el día de hoy. Para algunos, lo que han escuchado es primera vez, pero permite que los corazones que hoy escucharon esta palabra no se cierren a tu palabra. Para ti, Padre, no es imposible que un terreno por muy duro que esté, sea arado. Haz lo que sea necesario para que el corazón de las personas que están acá queden como esa buena tierra donde tu palabra da fruto. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.